Vamos con nuestro primer invitado. Que es el doctor Oscar Bernal. Vamos a escuchar una breve reseña. Un poquito de perfil. El doctor Oscar Bernal es gerente de recaudación y control contributivo del RENATRE. El RENATRE es un directorio conformado por miembros del gremio de los trabajadores rurales UATRE y de las entidades más representativas del sector, como la Sociedad Rural Argentina, la Confederación Rural, CONINAGRO, Federación Agraria Argentina, con presencia estatal a través de los síndicos del Ministerio de Trabajo de la Nación. Doctor Bernal, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Y muy orgulloso de estar en la casa de ustedes para poder... Al contrario, el gusto es nuestro. Es un gusto que nos damos nosotros. Sí. Bueno, gracias. ¿Cómo está el campo? Vamos de lo nacional a lo provincial, de lo general a lo particular. ¿Cómo está el sector? Bueno, mire, nosotros como organismo que de alguna manera tiene el termómetro de la realidad, de la ruralidad argentina, debemos decir que el campo no está bien desde el punto de vista laboral, es decir, todavía tenemos una gran deuda pendiente, que es incorporar al mercado formal del trabajo todos aquellos trabajadores rurales que están justamente en la informalidad. El último censo nacional agropecuario nos arroja aproximadamente 1.600.000 trabajadores rurales en el país. Y el registro como tal tiene incorporados a través de su contribución por parte de los empleadores, que de alguna manera declaran que estos trabajadores están en el mercado formal del trabajo, aproximadamente 600.000-700.000. Es decir, nos está quedando todavía un trecho pero muy largo y muy grande de trabajadores rurales que están en una situación de informalidad laboral, que justamente es una situación que atenta contra todo el sistema de protección de las relaciones laborales, porque es un trabajador que está desprovisto absolutamente de todos los beneficios de la seguridad social, fundamentalmente. Entonces, claro, en ese marco quiero decirles que la tarea que nos toca a nosotros es una ardua tarea, es una tarea realmente de alguna manera que todavía no podemos alcanzar, pero que bueno, hay herramientas por las cuales estamos cada vez incorporando más trabajadores al circuito formal del trabajo. ¿Y San Juan cómo está en ese mapa nacional? San Juan no escapa a la realidad, es decir, San Juan no podría escapar a una realidad que, tal como lo referí precedentemente, es una realidad nacional. Entonces, la ruralidad sanjuanina también tiene los mismos síntomas y hemos percibido la misma situación. En particular, todas aquellas economías regionales del país, que son aquellas economías que tienen una alta demanda de mano de obra rural y una alta estacionalidad, porque son periodos cortos en donde hay muchísima mano de obra. Claro. La ruralidad argentina es realmente muy atípica, porque tiene un montón de particularidades en donde hay trabajadores con densidad, como por ejemplo en la pampa húmeda argentina, de un trabajador cada 50, 60 hectáreas, mientras que en San Juan, en todas las zonas de las economías regionales, un trabajador cada 3 hectáreas o cada 2,5. Entonces, la densidad de trabajadores es mucho más. Pero también la rentabilidad de nuestros productos en las economías regionales no tienen la que tienen la de la pampa húmeda. Así que tenemos un sistema bastante difícil para abordar y para poder lograr una equidad en cuanto a justamente todo lo que sean las relaciones laborales rurales. Pero en ese marco quiero decirles que San Juan, debido a estas particularidades, que la tienen todas las provincias del noroeste argentino, desde Salta hasta el Alto Valle del Río Negro, tienen una gran informalidad laboral. De hecho, es el lugar, las economías regionales, donde mayor informalidad laboral hay y mayor precariedad de las relaciones de trabajo. Porque una cosa es que los trabajadores no estén incorporados al mercado de trabajo, y por otro lado, los que están incorporados al mercado de trabajo, las situaciones de precariedad laboral, en donde se detectan situaciones de trata de personas, trabajo infantil, etcétera. Es decir, situaciones que realmente hacen que el trabajador rural esté sumamente vulnerable. Y fíjese, el Estatuto del Peón Rural es del año 1949. Fíjese la deuda pendiente que tenemos todos los argentinos con la ruralidad argentina, porque el Estatuto del Peón Rural del año 49 es uno de los estatutos más antiguos que existe desde el punto de vista laboral en la Argentina. Y sin embargo estamos hoy hablando, en el 2019, de una situación que realmente todavía es lamentable. No obstante eso, hemos generado desde el RENATRE un montón de herramientas.
tendientes justamente a tratar de revertir y de ir incorporando trabajadores al mercado formal del trabajo. ¿Y por qué? La pregunta sería, ¿por qué tanta informalidad? En la Argentina se discutió muchos años que esto es una cuestión casi cultural. Y ahí está lo perverso, que si no revertimos una cultura tan nefasta y tan lacerante para la dignidad humana como es someter a los trabajadores rurales por el hecho de estar en el campo a estas situaciones, es que se convirtió prácticamente en una situación, podemos decir, consentida. Con posterioridad a eso hubo todo un sistema de financiamiento de la falta de trabajo a través de la generación de planes de trabajo, que fueron de alguna manera cubriendo algunas necesidades, pero que en la cobertura de esas necesidades se descubrían otras. Es decir, el mercado formal del trabajo, tal cual lo entendemos en la ruralidad, está altamente afectado por una situación de la existencia de un montón de sistemas de protección del trabajo o del no trabajo, como es a través de los planes de trabajo o de los planes de asistencia social, que cuando se pierden impiden, ¿no es cierto?, cuando usted ingresa al mercado formal los pierde. Entonces, como los pierdes cuando ingresa al mercado formal del trabajo, lo que existe es lo que hemos hecho como Estado es potenciar la informalidad, porque al generar sistemas de protección hemos justamente olvidado que el mejor sistema de protección del trabajo rural o de cualquier trabajo es la formalidad, no la asistencia. Porque acá tenés seguridad social, claro, y allá tenías asistencia social, que son dos cosas totalmente antagónicas y que en el tiempo se convierten realmente en situaciones que se van incorporando como normales o formales cuando son totalmente informales. Un trabajador con solamente asistencia social está privado de un montón de cosas, desde la obra social, los aportes al sistema jubilatorio, la ART para las cuestiones en caso de que tuviese un accidente de trabajo, la cobertura para su familia también en el marco de la contención del trabajo formal. Todo esto no lo tiene la asistencia social, y sí lo tiene la seguridad social cuando usted incorpora trabajadores al mercado formal del trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Hemos hecho crecer esta asistencia, el mercado formal del trabajo sigue depreciado, pero los cultivos hay que levantarlos y la gente tiene que seguir trabajando. Entonces, en este marco, el desafío es 3 veces mayor desde el RENATRE, porque tenemos que ir logrando que el empleador incorpore estos trabajadores al mercado formal del trabajo, con un grave problema como es que a veces el Estado, al financiar tanto la asistencia social, priva al sector privado de tener la mano de obra en las condiciones que debería tener todo el sistema privado argentino. Claro, porque si el sueldo del trabajador blanqueado fuese un buen sueldo, fue lo correcto, no tendría problema en perder la asistencia social. De hecho, el sueldo del trabajador rural blanqueado es un muy buen sueldo. Ajá. Lo que pasa es que el Estado, cuando financia un trabajador rural, financia a toda la familia, financia a la esposa, financia al jefe de familia, financia al jefe de familia por la cantidad de hijos, y a veces financia a los hijos también. Entonces, en un ingreso en una casa rural, a través de la asistencia social, en el conjunto sí va a ser más que lo que trae el padre en el mercado formal del trabajo. Pero fíjese a dónde hemos llegado cuando hemos subvertido lo que deberíamos ser como una práctica normal. Entonces, en ese marco creo que lo mejor es ir disminuyendo el sistema de asistencia social y lograr que el pase de la asistencia social a la seguridad social y al mercado formal del trabajo sea lo menos traumático posible, y siempre sin perder derechos, porque de esto se trata, de no ir generando en el mercado formal la pérdida de derechos de modo tal que permita que sí el Estado siga funcionando a través de la asistencia social. Hay un fenómeno que se da todos los años, que lo debe conocer bien el doctor Bernard, que es en la cosecha de uvas, el temor del trabajador que tiene un plan social, tiene temor o sea, prefiere trabajar en negro para no perder el plan social, y se produce todos los años la disputa de, propietarios de fincas que tienen cosechadores en negro, que son los responsables. Claro, porque no quieren, incluso algunos se niegan a dar el número de documento para que no los blanqueen y pierdan el plan social. Este es un clásico de todo. Sin lugar a dudas que estos clásicos existen por una cuestión elemental. San Juan no puede levantar toda la uva que tiene ni toda la olivicultura que tiene con los sanjuaninos. Tampoco lo puede hacer Mendoza con la uva, tampoco lo puede hacer el Alto Valle de Río Negro con la pera y la manzana. No se puede hacer en el norte argentino con la zafra. Es decir,
hay una realidad que es que los flujos migratorios Sí, sí. existen en la Argentina, van a existir, más allá de la mecanización que ha tenido el campo, porque el campo ha tenido una mecanización muy importante. San Juan es un ejemplo de mecanización. Fíjese lo que era el tomate Sí. hace 10 años atrás, que se recolectaba a mano, y hoy por hoy el tomate se recolecta con maquinaria, es decir, con 2 personas usted recolecta miles de hectáreas si usted quisiera, Sí. o 3 personas. Pero la pampa húmeda también tiene este sistema de mecanización, pero otras cuestiones no. La olivicultura todavía lo mantiene, la vitivinicultura lo tiene, el Alto Valle del Río Negro, arándanos en el norte, es decir, cultivos que requieren sí o sí de la mano de obra de trabajadores. Pero en este marco yo quiero decirle que siempre existe, pero ¿qué pasa? Cada vez, en vez de ir nosotros disminuyendo este temor, lo hemos ido acrecentando, porque los planes que surgieron para situaciones excepcionales se fueron convirtiendo en situaciones comunes, Cotidianas. rutinarias, Permanentes. diarias, permanentes, en donde tenemos hoy por hoy generaciones de trabajadores que han vivido asistencialmente sostenidos por justamente este tipo de situaciones que el Estado ha generado. Y esto es un grave problema. ¿Cómo se sale? Por eso el gran desafío es salir. Hay planes, hay situaciones que pretenden de alguna manera, pero bueno, estamos frente también a la quizás necesaria reforma laboral argentina que tiene que permitir que todas estas cuestiones se vayan haciendo lo menos traumático posible, pero sin lugar a dudas nosotros como registro no podemos perder el rumbo, y el rumbo es que nos hace controlar que es el empleador el que tiene que, de alguna manera, tener a sus trabajadores. Claro. Si de allí en más hay situaciones de parte de los empleadores, de falta de competitividad, comercialización, etcétera, de sus productos, rentabilidad, es en otro ámbito en donde se deben discutir estas cuestiones, y es el Estado allí en donde quizás debe apostar para generar riqueza. Fíjese que la mejor fuente de riqueza que usted tiene para cualquier pueblo y para que cualquier pueblo pueda crecer es justamente otorgarle al trabajador, ¿no es cierto?, un montón de herramientas que le permitan tener un crédito. Con un recibo de sueldo un trabajador tiene un crédito, Claro. con el crédito puede endeudarse, y endeudarse genera todo un mecanismo de comercialización, ¿no es cierto?, y de pagos que hace andar la maquinaria productiva argentina. Y esto creo que es lo importante, porque un trabajador que no tiene recibo de sueldo no puede acceder a veces ni siquiera a un teléfono celular. Ah, no. Más allá que hoy por hoy las cuestiones a veces no es así, pero es así Sí, para sí. un crédito, para poder endeudarse. Endeudarse significa generar riqueza también. Entonces, creo que esto, el mercado formal del trabajo, nos trae estos grandes beneficios. Y el gran desafío es salir. El gran desafío es pasar de un estadio a otro. Y el gran desafío es hacer crecer la Argentina y todas las economías regionales como la nuestra, que, reitero, requieren de mano de obra para que nuestros productos puedan salir al mundo. Entonces, creo que ahí está el gran desafío. Nosotros hicimos el año pasado un operativo federal que se llamó, en donde recorrimos todo el país. Nosotros tuvimos la gran suerte de que el Poder Ejecutivo sanjuanino nos atendiera en la Casa de Gobierno, y allí tomamos conciencia del compromiso que existe del Poder Ejecutivo y del Gobierno de San Juan en apostar a la formalidad del trabajo. Y esto para nosotros es una señal muy importante, porque a veces ciertas cámaras de productores dicen no, porque no tenemos asistencia, no tenemos apoyo, que esto, y honestamente pudimos ver en ese acto un gran compromiso, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Ministro de la Producción y de toda la gente de producción y de la gente de las cámaras también, en apostar a esto que es la formalidad del trabajo rural, la lucha contra el trabajo infantil, uno de los flagelos más grandes que quizás tiene todavía nuestro sector, y la lucha contra las tratas, porque estos trabajadores, a veces, como le explicaba, migrantes, los traen en situaciones que realmente son indignas para todo tipo de cuestiones que hacen a la ruralidad. Yo le quería preguntar, durante su primera gestión, después fue Renatea, perdón, ustedes con el Momo Venegas, ya desaparecido, habían creado un par de instrumentos que en su momento me parecieron muy interesantes, pero no sé qué es de la vida de ellos. Uno es la libreta de peón rural, y el otro es este sistema de posponer los pagos de los productores para el momento en que empiezan a cobrar el producto de su cosecha. ¿Cómo está eso? Bueno, el Renatre tiene 3 grandes pilares.
En primer lugar, el otorgamiento de lo que nosotros llamamos la libreta del trabajador rural, que es un documento que hace a la identificación de la condición de rural, pero a su vez que le permite al trabajador, con este instrumento que es la libreta, poder conocer todos los días si su empleador le hace los aportes y las contribuciones al sistema de seguridad social. Es decir, ese instrumento que lo tiene el trabajador, que es probatorio de la relación laboral y que lo tiene durante toda la vigencia de los vínculos laborales que pueda tener a lo largo y a lo ancho de toda su historia laboral, el trabajador permanentemente con este instrumento lo que hace es poder conocer si el empleador le ha hecho los aportes y contribuciones para lograr los beneficios de la seguridad social. Un tema. Segundo tema, otro pilar, es que el trabajador rural que está en blanco, cuando es despedido o es desvinculado sin causa, obtiene una prestación por desempleo que, como es un subsistema de seguridad social, el de RENATRE, es 4 veces superior a la que le otorga el ANSES. Mira. El ANSES está otorgando una prestación por desempleo de 3.400, 3.500 y nosotros estamos en casi 8.000 pesos de prestación por desempleo e inclusive por más tiempo que la que otorga el ANSES cuando un trabajador tiene la desgracia de no tener trabajo. Entonces, el segundo pilar sobre el cual se asienta nuestra normativa es la prestación por desempleo en este subsistema de seguridad social. Y el tercer gran pilar también es la fiscalización, es decir, el control de las relaciones laborales que nos permitan la formalidad del trabajo. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que se generó en su momento fueron los convenios de corresponsabilidad gremial. Estos convenios de corresponsabilidad gremial lo que hacen es decirle al empleador, mire, usted pague los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social, pero cuando venda su producto, es decir, cuando usted tenga rentabilidad efectiva, ¿no es cierto?, usted puede pagar allí todo lo que adeuda respecto de sus trabajadores. Este sistema está funcionando, desgraciadamente, y por situaciones que yo considero que son producto de la falta de la capacidad que tenemos a veces de concertar o de acordar en una mesa, en una provincia funciona y en San Juan no funciona. Funcionan, por ejemplo, en el norte argentino se acaba de suscribir un convenio de corresponsabilidad gremial en el sector del citrus, tenemos tabaco Virginia, tenemos forestal, tenemos en el noreste argentino todo el tema yerbatero, pero en San Juan no hemos podido nunca lograr lo que de alguna manera nos permitiría. Sin lugar a dudas, también hacia una cuestión quizás cultural de representación de los sectores, en donde justamente no hemos podido llegar a un acuerdo. No obstante eso, el RENATRE fue el primero que logró allá por el 2010 empezar a sentarnos en una mesa, pero bueno, con posterioridad a nuestra trágica historia institucional, que fue en el año 2011, donde fue el organismo estatizado por el gobierno nacional. Todo se suspendió, hemos vuelto otra vez a las conversaciones, pero bueno, esperamos también que los productores de las distintas actividades se puedan poner de acuerdo para justamente lograr este tipo de concertaciones. No obstante eso, creo que también es una tarea pendiente, pero las herramientas existen, lo que pasa es que hay que ponerlas en ejecución. Bueno, muy bien, muy interesante. Yo recién había dicho de que no sabía si valía la firma de la Argentina como representante del Mercosur. El doctor Bernal me corrigió enseguida. Argentina ejerce la presidencia. Ejerce la presidencia y por ende firmó. Por eso firmó. Y compromete a todo el Mercosur. De hecho, los presidentes hoy por hoy han adherido, los presidentes de los demás países miembros del Mercosur han adherido. Es una situación muy interesante porque permite la comercialización de dos continentes con una situación de beneficio arancelario. No obstante eso, también tenemos que tener en cuenta que en lo que hace a nuestras producciones regionales, como son la olivicultura y la vitivinicultura, en aquellos países suelen tener un alto grado de incidencia los subsidios a la actividad. Es decir, Europa entendió hace muchos más años que nosotros que era mucho más barato subsidiar los productos en el campo con las familias instaladas en el campo y no lograr los desarraigos que logró la Argentina y que tiene la Argentina, la cual también San Juan no está excluido de eso, en donde hubo desarraigo masivo de las producciones del campo con la migración de esas familias a los centros urbanos y la generación en los centros urbanos de los grandes focos de pobreza. Las villas de nylon en San Juan nunca han sido nada desconocido para los sanjuaninos porque las hemos visto y de hecho hemos convivido durante muchísimos años con villas de esta naturaleza.
Hay centros poblacionales que todavía no se han erradicado en San Juan y que existen con esta misma condición. Es decir, un gran desapego y desarraigo de las actividades rurales. Fíjese, la actividad rural es la que más arraigo genera. Es la que más arraigo genera porque es el lugar en donde se generan hasta los alimentos de la familia para consumirlos. Y, sin embargo, las políticas han sido de justamente olvido, de abandono de esa situación, para concentrarlos en los centros urbanos y generar allá todas las problemáticas que tenemos de los centros urbanos, desde seguridad, asistencia sanitaria. Tratan de asegurar eso. Los europeos, ¿qué hicieron? Dijeron, no, nos sale mucho más barato destinar este dinero, que es mucho menos, a fomentar estos minifundios, inclusive comprarles la producción a esos minifundios, ¿no es cierto?, a riesgo de un montón de cosas como Estado, pero lo importante era que no migraran, que se quedaran allí. Entonces, en ese marco, los productos que todavía no están definidos en el listado y que de alguna manera cuando se definan, no obstante este convenio de Mercosur, quiero decirles una cosa, tiene que ir a los parlamentos para justamente ser aprobados, y ahí el gran desafío de nuestros parlamentarios, que creo que ustedes han invitado a dos vamos a charlar con ellos hoy por hoy acá. Pero creo que el gran desafío es esto, el gran desafío es tratar de comercializar productos, porque no es malo ingresar al mundo del comercio, no hay que tenerle miedo a ingresar al mundo comercial, pero no hay que tenerle miedo en igualdad de condiciones, tratando justamente de que los estados sean el soporte necesario para que los productos salgan. La Argentina tiene productos fantásticos y maravillosos para generar alimentos, pero también tenemos que hacerlo en condiciones que nos permitan a todos crecer. Y a nuestros trabajadores también. No puede salir en la Argentina ningún producto que esté justamente con algún rótulo de empleadores, que esto lo hicimos nosotros y creo que es el gran avance también que hicimos nosotros como registro. No, ningún producto argentino puede ser comercializado si no está libre de trabajo infantil o mano de obra informal. Para eso existe inclusive hasta un registro nacional que establece cuando usted pone sanciones a los empleadores por tener este tipo de situaciones, que después tienen problemas en la comercialización. Porque esto lo exige Europa, lo exige el mundo también. Entonces, en esta igualdad de condiciones podemos competir, pero también tenemos que competir en una igualdad arancelaria, también tenemos que competir en una igualdad... Hay mucho por conversar todavía, claro. De subsidio. Entonces, creo que esto sí, pero bueno, es otro ámbito, es el ámbito parlamentario quien tendrá que discutirlo, pero yo creo que es una muy buena noticia, siempre y cuando se haga en el marco que se debe hacer, para no que ninguno pierda, todos ganemos. Nos van a quedar un montón de temas para charlar. La entrevista se ha hecho extensa, interesante, pero extensa. Lo vamos a volver a invitar. Vamos, si no hay problema, doctor. No, para mí es un orgullo, primero, para mí es un orgullo estar en San Juan, porque bueno, estoy ocupando este cargo a nivel nacional, que también es un orgullo que un sanjuanino esté en este, por lo menos para mí, no sé para los demás sanjuaninos, pero para mí es un orgullo estar en Buenos Aires ocupando este lugar, y decirles que estoy dispuesto a, cuando ustedes quieran, venir y visitarlos en esta hermosa casa y desearles éxito en su programa y en todos los eventos que realizan desde el punto de vista publicitario.